¿Hay más tráfico porque somos más habitantes o porque hay más carros en la calle? En la ciudad de Guatemala somos alrededor de 1.2 millones de personas, pero hay 1.4 millones de autos registrados. Con esos números, nuestras calles se convierten en parqueos improvisados. Cada minuto que pasamos atorados en el tráfico nos pasa la factura. Entonces, ¿cómo recuperamos el espacio público? Bienvenidos a Diálogos, el podcast de diálogos donde conversamos sobre cómo la innovación transforma lo público y redibuja nuestras formas de convivir. En esta temporada nos centraremos en la innovación y su impacto en las ciudades. Innovar no es solo crear nuevas cosas, sino aprender a ver los retos de cada día y buscarle solución desde la colaboración, la creatividad y la experimentación. Para nosotros innovar significa unir a las personas con lo que es de todos. Pensar distinto nos ayuda a explorar posibilidades e idear soluciones colectivamente. Soy Annelise Escobar y en este primer episodio exploraremos cómo el diseño urbano puede convertirse en una herramienta poderosa para transformar la forma que habitamos nuestra ciudad. Así que, ¿alguna vez han imaginado pasear por las calles donde el único sonido sea el suave zumbido de una rueda o no el rugido de un motor? En este episodio estamos hablando de la bicicleta, muchísimo más que un simple medio de transporte. Es un emblema de ciudades que recuperan los espacios, bajan la velocidad del caos y nos devuelve la libertad de conectar con el entorno y con las personas. En el siglo XX, muchas ciudades fueron diseñadas para los autos. Grandes avenidas, pasos a desnivel, zonas grises y ruido constante, desplazando a los peatones, bicicletas, transporte público y espacios de encuentro. Pero en algunos lugares, una nueva forma de pensar en la ciudad emergió desde el asfalto. Una ciudad pensada para las personas y su calidad de vida. Ámsterdam es un caso paradigmático. En medio de crisis urbana, movilizaciones sociales, ambientales, su gente impulsó una transformación radical. Calles para las bicicletas, barrios pensados para caminar y la movilidad como un derecho. Suena lindo cuando te lo explico, pero la pregunta es, ¿cómo logramos eso para Guatemala? Hoy conversamos sobre el proceso de innovación aplicado a nuestro entorno del diario vivir, las ciudades. Pensamos en ciudades de Europa y Latinoamérica donde priorizan la calidad de vida y la sostenibilidad, la movilidad, el acceso a servicios y la preservación del patrimonio, lo que resulta en entornos urbanos más agradables y funcionales para sus residentes. Nos acompañan hoy dos voces expertas que han vivido y estudiado de cerca este proceso. Nos gustaría poder aprender de ellos y sus buenas prácticas del diseño de ciudades, para poder así aplicarlo a las ciudades aquí en Latinoamérica y especialmente de cómo podemos hacer ese proceso nuestro. Nos gustaría poder aprender de ustedes y esas buenas prácticas de diseño de ciudades desde Europa hasta Latinoamérica para poder aplicarlo aquí en Guatemala. Así que para eso les traemos hoy a Jean-Roch Lebot, que es el director de Innovaterra. Él está especializado en políticas urbanas e infraestructura sostenible, y a Carlos Varías, que es arquitecto urbanista especializado en planificación y diseño urbano. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, entonces para ir arrancando la conversación, como ustedes sabrán, pues hemos estado hablando en estos espacios sobre la importancia de los contextos que nos llevan a poder facilitar espacios para enfocarnos en la ciudadanía y sus necesidades al momento de tener espacios públicos y servicios para las personas. Así que voy a abrir contigo, Jean-Roch, sobre cuáles crees tú que son esos principales factores políticos que impulsan una transición hacia una infraestructura que está centrada, en algunos casos, desde la bicicleta o medios de transporte más amigables para las necesidades de las personas. Gracias, Annelise. Creo que los factores son diversos. Entra obviamente unos factores políticos, donde la oferta electoral política de los partidos que gobiernan las ciudades conectan con las necesidades que los ciudadanos pueden expresar en distintos momentos. En general, y los ejemplos que nos han mostrado distintas ciudades en distintos momentos, plantean una crisis o un entorno de crisis como un trasfondo a las respuestas que tienen que dar esas partes políticas. Creo que en la clase están viendo el caso de Ámsterdam y las respuestas que se dan en momento de crisis de petróleo y el momento donde estas ciudades de Europa deciden pasar a un entorno de bicicletas, por ejemplo, en respuesta a problemas sociales. Creo que más cerca de nosotros tenemos el ejemplo del COVID y el post-COVID como un momento importante donde distintas ciudades del mundo empiezan
en respuesta a ese momento particular privilegiado de estar encerrado en su casa, a que las ciudades necesitan repensar sus espacios públicos, su movilidad, y nace en todo el mundo, diría, vamos a platicar con Carlos sus distintos ejemplos, pero nace en distintas partes del mundo una respuesta desde la ciudad que viene a plantear la movilidad activa, que viene a plantear el espacio público como aquella escapatoria que necesitaban los ciudadanos después de ese encierro que han sentido con el momento del COVID. Y florecen en distintas partes del mundo, vamos a centrarnos en algunos casos de Europa, pero también en Latinoamérica, una respuesta estructural que parte de esa crisis, que parte de ciertas ofertas, que parte de algunos experimentos que hacen las autoridades, pero también los ciudadanos, movimientos que incluso en el caso de Guatemala nacen en respuesta a esos problemas de movilidad, a esos problemas de apertura de espacios públicos y a posibilidades de cambio y de transformación que se manifiestan de diferentes maneras en políticas, en programas, en proyectos, en las distintas ciudades. Y nace, de hecho, un concepto, y con eso cierro, el concepto de la ciudad de 15 minutos, que venía a ser estudiado por un grupo de asesores de la alcaldesa de París, el señor Carlos Moreno, que también mezcla práctica con academia, porque es el director de la Sorbona de programas de urbanismo, y viene a conceptualizar esa idea de una menos movilidad y una mayor accesibilidad por parte de los distintos vecinos de un barrio a menos de 15 minutos a pie o en bicicleta, y teoriza alrededor de ese concepto, y viene justo en el momento post-COVID a ser como uno de los grandes elementos académico estructurante, escribir libro, planteamientos sobre ese tema, y eso obviamente da una difusión a esos escritos, a la práctica que París estaba teniendo de abrir esas ciclovías, 300, 400 kilómetros de ciclovías en los últimos años, a inspirar ciudades de Estados Unidos y ciudades de Latinoamérica en lanzarse a ese tema, ¿verdad? Qué interesante. Y creo que has mencionado una clave muy importante de la que hablamos mucho en el laboratorio Lombos, que es la experimentación. Y de cómo podemos traer todos esos factores multiactor que acabas de mencionar, que definitivamente no es nada sencillo y que también, como decimos, tienen que trascender a volverse accionables, que de nada sirve que quede como una buena idea o como una teoría si no se está poniendo a la práctica. Y en ese sentido, Carlos, quisiera conocer desde tu lado cómo ves poner esa gestión en práctica. ¿Qué tipo de conocimiento técnico o a veces tiene que ser más político para arrancar? ¿Cómo es ese contexto de poder operativizar esta teoría cuando hablamos de diseño de espacios? Definitivamente parte de una idea de un concepto político, que es el entender las necesidades de tu ciudad probablemente versus las de tu electorado. ¿A qué voy con esto? Aquí, por ejemplo, el ejemplo de Ciudad de Guatemala, y esto ha pasado en todo el mundo, el electorado que maneja un vehículo tiene mucho peso. Tomar decisiones de reducir un espacio, ya sea sobre las vías, sobre parqueos, sobre algunas otras zonas de la ciudad, al vehículo para dárselo al peatón o dárselo a las bicicletas, a las ciclovías, es una decisión políticamente complicada. Sin embargo, creo que cada vez hay una conciencia más fuerte, inclusive aquí en Guatemala, de la necesidad de poder incorporar, ¿verdad?, la movilidad del vehículo a este otro tipo de soluciones. En ese sentido, cuando tienes un alcalde que tiene la voluntad política de hacer esa transformación, la parte técnica, entonces ya entramos a temas de diseño urbano. Y de qué tipo de acercamientos podemos nosotros hacer, y hay distintas técnicas, ¿verdad?, para poder transformar espacios de ciudad desde el aumento, obviamente, de los espacios de banquetas, desde la inclusión del transporte público para generar una dependencia menor del vehículo. Obviamente estas son de más largo plazo, pero también a lo que se conoce como acupuntura urbana, por ejemplo, que es comenzar a trabajar en ciertos espacios más pequeños demostrativos, donde probablemente no en las vías principales, pero en algunas vías secundarias podemos generar diseños a lo que se llama zona 30, que son zonas donde no puedes ir a más de 30 kilómetros por hora, donde todos los espacios entonces de jardinización, de peatonalización se mejoran. Esto, el resultado, digamos, en términos de innovación, es sumamente beneficioso, sobre todo para la economía comercial de una ciudad.
Porque tú, tanto si vas en el vehículo o obviamente si vas en bicicleta a pie, en una velocidad mucho menor, puedes ir viendo tu entorno comercial, las soluciones que tiene y te invita más, un poco el caso de la Sexta Avenida aquí en Guatemala, te invita más a poder caminar en estos espacios y poder consumir. Si esto lográramos multiplicarlo a la mayor cantidad de barrios de la ciudad, tendríamos entonces una promoción interesante de comercio local vinculado a ese diseño urbano que generaste, ¿no? Claro, y estuvimos hablando un poco de entonces esos momentos clave catalizadores que generan esa demanda. Yo quisiera conocer un poco del lado tal vez político de esa conexión con el electorado, por ejemplo el caso de Guatemala, muy cansado con el tráfico. ¿Será que es un momento, estamos en un momento o llegará ese momento en el que la demanda sea tan fuerte que el cambio va a tener que ser más radical? ¿O parece ser que estamos apostándole más a esos procesos más puntuales de cambio? Yo creo que la innovación se logra cuando tú logras que esos pequeños ejemplos, esa movilización ciudadana, se articule con esas demandas globales. Yo creo que efectivamente el momento post-COVID fue un momento específico de esto, y donde logras pasar de esas experiencias a cambio de escalas, ¿verdad? Y creo que los ejemplos de esas ciudades como Nueva York, que empezaron con, como decía Carlos, ese urbanismo táctico, recuperando el espacio público sobre un espacio de vehículos que obviamente las ciudades norteamericanas fueron pensadas alrededor del concepto del vehículo, y poco a poco esas pequeñas batallas cambian, transforman Times Square, transforman algunas arterias de la Quinta, con esos experimentos de urbanismo táctico. Pero eso llega a ser escalable y llega a ser algo que empieza a mostrar un impacto fuerte en algunos proyectos de intervención pública, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo ya los números de kilómetros que estamos hablando en Bogotá, que estamos hablando en París, que estamos hablando en Lyon, donde las transformaciones pasan de ser esas de urbanismo táctico a cambios completos de arterias que rediseñan la movilidad y la distribución modal del tipo de transporte entre la parte de transporte público, la parte meramente peatonal y la parte de ciclismo, donde ya empiezas a ver las orillas de los ríos, del Sena, por ejemplo, en el caso de París, o del Rhône, en el caso de Lyon, transformarse por completo, eliminar las autopistas urbanas para llegar a proyectos que mezclan espacios públicos, soluciones basadas en la naturaleza, se evitan inundaciones, pero a la vez le devuelven espacios a los peatones y los ciclistas. Ya son proyectos de millones de dólares de transformación que pasaron esas distintas fases de prueba para anclarse ya a una verdadera opción de cambio que pasa por lo político y que se transforma en opción real de cambio. Guatemala está aquí, todavía creo que no, ¿verdad? Creo que eso, al momento que esas experiencias post-COVID, esos movimientos, pues yo fui parte de uno que se llama la nueva movilidad, que buscaba impulsar justamente después del COVID a algunas autopistas ciclísticas urbanas para cambiar la movilidad en su momento, porque el transporte público fue cerrado durante mucho tiempo. Eso va a pasar cuando las opciones políticas reales de cambio se van a dar, y que esas opciones van a tomar en cuenta esas necesidades ciudadanas y esas expresiones ciudadanas para transformar en esos cambios radicales. Todavía estamos mucho en la etapa primaria, digamos, de necesidades ciudadanas, de mensajes que se articulan alrededor del tema de movilidad, de estos primeros proyectos pilotos de ciclovías que empezamos a tener en Guatemala, que empezamos a tener en Antigua, en Salcajá y Quetzaltenango, pero no estamos frente todavía a un movimiento que esté transformando eso en una oferta electoral completa. Podrá venir en las siguientes, muy probablemente por la edad de nuestra población también y las necesidades urbanas, pero todavía estamos al principio de ese fenómeno. Ok, y ahorita tal vez acercándonos un poco más a lo técnico, si tuviéramos que pensar, o pues en este futuro cercano que espero que venga, ¿cómo logramos que una vez ya tenemos identificadas estas demandas, o también incluso de los experimentos que ustedes han realizado en Innovaterra, por dónde empiezan? Es decir, se enfrentan a una problemática, en algunos casos pues tendrá que ver con esta preparación ante los cambios que estamos viendo en el medio ambiente, que si prepararnos por inundaciones en algunos espacios, que sigamos viendo que pues, el carro ya no es una cuestión tan viable por el colapso, ¿verdad?, de tránsito. ¿Por dónde empezarías? Pensando como tu objetivo principal o macro, decir lo que yo busco es bajar a la gente del carro, probablemente tienes, te diría yo, tal vez 3 líneas, ¿verdad? La de largo plazo, que es el transporte público. Definitivamente esa es la parte estructurante, pero es la que más tiempo nos va a llevar.
nos va a llevar. Digamos, hay discusiones ahí sobre si metro, no metro, tranvía, no tranvía, más allá de la solución, que no vamos a entrar al detalle de esto, pero esa tiene que ser tu visión de largo plazo y comenzar desde ya a dar los primeros pasos en ese sentido, que te diría que hasta el día de hoy no se han dado, ¿verdad? Tal vez como un plazo intermedio es ya comenzar a conseguir o a proponer ya circuitos y soluciones más integrales, por ejemplo, en temas de bicicletas, ¿verdad? Hay intervenciones importantes de poder generar más rutas cicloviables, porque hoy pues probablemente yo puedo, si me muevo de norte a sur, desde el Papa hasta el Trapo Torreviarte puedo ir en bicicleta, pero luego no tengo otras conexiones que me permitan hacer ese circuito más viable. Entonces habría que comenzar a hacer esos planteamientos, inclusive lo hemos discutido mucho con Jan, puentes ciclopeatonales en los barrancos. Si yo tuviera un puente de acá, podría llegar en 5 minutos a zona 10, ¿verdad? A la diagonal 6, y así tenemos varios barrancos en la ciudad que podrían conectarse de esa manera. Esas son intervenciones de mediano plazo, y las intervenciones de corto plazo serían las mejoras en el sistema peatonal, ¿verdad? La mejora en la banquetización. Tenés ejemplos en Barcelona, en la misma Ámsterdam, que como elementos tan básicos como poder mejorar las condiciones de las banquetas te comienzan a hacer una transformación importante en la ciudad. Y tu reto aquí es el tema del financiamiento. ¿Cómo financio todas estas obras? Probablemente para las de largo plazo tengo necesidad de papá gobierno, ¿verdad? Para que me haga las inversiones en sistema de transporte público. Las de corto plazo pueden ser viables hacerlas a través de los mismos fondos de la municipalidad, y estas de mediano plazo, por ejemplo, los sistemas de ciclovías deberían de estarse financiando a través de los grandes proyectos inmobiliarios. Con esto termino. En Guatemala tienes un tema que se llama impacto vial. Cada vez que tú construyes un edificio, un centro comercial, oficinas, tienes que pagar un impacto vial. El problema es que la administración actual, todo el impacto vial lo traduce en pasos a desnivel, ¿verdad? Nos llenamos con una ciudad de pasos a desnivel disfuncionales. Nos encanta inaugurar, digo sarcásticamente, ¿no? Inaugurar pasos peatonales por todos lados. Esa plata se podría estar utilizando para financiar esta infraestructura de mediano plazo, ¿verdad? Wow, y eso nos abre la puerta a otro gran problema que tal vez no es para que nos detengamos tanto tiempo ahí, pero creo que es sumamente relevante, porque cuando hablamos de precisamente diseño de ciudades y movilidad en general, está definitivamente anclado al tema de recursos tanto de vivienda como precisamente las personas que van a vivir ahí, su acceso a agua, ¿verdad? ¿Qué han visto ustedes en esa conexión? Porque también eso implica hablar de financiamiento, ¿verdad? De cómo genero yo más opciones para que la gente pueda vivir más cerca de sus trabajos o esos espacios tal vez más cercanos, idealmente de 15 minutos en los que yo pueda trasladarme de mi vivienda a mi trabajo y viceversa, y poder tener los servicios básicos necesarios. Evidentemente, a la medida que va creciendo nuestra población, nuestra economía, eso no va a suceder de una manera tan ordenada en ese mundo ideal. ¿Cómo has visto esa confabulación también de otros retos alrededor de esto? Al final, entender que una ciudad es un conjunto, ¿verdad? Y que esas medidas que estamos planteando desde el enfoque de movilidad, de innovación principalmente, conectan con otra serie de grandes problemáticas como la vivienda sostenible y asequible. Vamos a lograr una ciudad de 15 minutos, una ciudad de corta distancia, a partir del momento que logramos tener la mayor parte de la gente que vive cerca de su trabajo, lo que significa, en un caso como Guatemala, acercarlos a la zona de empleo que está básicamente en esta zona central de la ciudad. ¿Qué significa eso? Que logremos tener 30-40% del parque inmobiliario en la zona central de la ciudad que esté accesible a la gente, accesible y asequible del punto de vista económico. Eso significa plantear una serie de grandes reformas en la política de vivienda. Hay muchos ejemplos alrededor del mundo y diría que es una de las grandes batallas que están mostrando también los países europeos, exigir 30-40% de vivienda social en cualquier desarrollo inmobiliario, como lo está haciendo Barcelona, el propio París, tener un parque de vivienda pública, como lo está haciendo Viena, por ejemplo, que alquila a un precio de alquiler social para que la gente viva cerca de su trabajo. La gran reforma que necesitamos pensar es evitar que la gente de escasos recursos viven en la periferia, se trasladan todos los días al centro de la ciudad, haciendo y creando tráfico. Entonces, al final, todos esos elementos son políticas interconectadas. Espacios públicos con resiliencia climática, como hemos visto, vivienda social asequible con movilidad, y cómo lograr entonces un nuevo modelo de ciudad completo, que eso pasa, digamos, desde la reivindicación en las calles, ¿verdad? Empieza en las calles, de la protesta a la propuesta, pasa por la estructuración de
ideas nuevas que, por ejemplo, se tienen mucho en esas ciudades también con laboratorios de innovación urbana, ¿verdad? Que son los semilleros de las ideas de cambio de mañana. Y eso escala política y a cambio de modelos a partir del momento que hay una coalición de fuerza vinculado por una gran narrativa. La narrativa actual es salud pública, ¿verdad? Y el urbanismo permite mejorar la salud en buena medida porque lo que estamos explicando, ir a pie es evitar problemas cardiovasculares, respirar un mejor aire por el tema de soluciones más de la naturaleza, es evitar problemas de salud a futuro, resiliencia y obviamente justicia social, justicia ambiental, vivir en esos espacios. Detrás de eso se financia por parte, pues creo que Carlos lo planteó muy bien, ¿verdad? De los que contribuyen a construir la ciudad, la parte pública, la parte privada, los residentes, los propietarios de suelo, todos debemos de plantear una ecuación de contribución a esa construcción. La correlación de fuerza política es la que permite estirar de un lado o de otro ese modelo de financiamiento, ¿verdad? Y precisamente ustedes como esos gestores de cambio y facilitadores de esos espacios, ¿cómo has visto tú, Carlos, cuando a veces te toca sentar a trabajar con las empresas, a veces te toca trabajar con el gobierno, a veces te toca traerlos a todos a la mesa? ¿Cómo gestionas esas relaciones? Porque al final es pues, un objetivo común. Claramente esto va a estar definido un poco de quién está poniendo los recursos, pero precisamente es ser ese ente conector para catalizar estos cambios. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en Innovaterra para ir gestionando estos espacios multiactor? Definitivamente compleja, ¿verdad? Porque por un lado tienes en muchos casos gobiernos locales, digamos que son tus interlocutores que ponen o deberían de poner normas, reglas claras, que tienen muy poca voluntad política para poder hacer eso. Y te voy a decir que la voluntad política va en el sentido, por un lado, creémoslo en el mejor de los casos, porque no tienen capacidad técnica para poder poner en marcha este tipo de discusiones. Sentar a un técnico de una municipalidad X que no tiene mucha experiencia o mucha bagaje académico para poder dialogar con un desarrollador inmobiliario, pues normalmente el técnico municipal lleva las de perder. Pero también hay que decirlo, es también por muchos temas de transparencia. Cuando yo no tengo reglas y tú me quieres venir a pedir a mí una posición sobre un proyecto, lo que más me beneficia es, vamos a ver cómo me levanté, vamos a ver vos quién sos, si sos afín a mí o no, y todas las otras X cantidad de reflexiones que podamos hacer en ese sentido de la falta de transparencia. Pero por el otro lado creo yo también, y esto tengo que decir que poco a poco lo veo cambiar, del lado del desarrollo inmobiliario, ha habido una tendencia muy conservadora de decir, no, este es el modelo que a mí me ha funcionado, este es el que yo le puedo sacar 20-25% de utilidad y no quiero transformar a ese nuevo modelo, ¿verdad? Todavía tenemos una masa importante de esa parte del desarrollo inmobiliario en Guatemala que no quiere meterse, digamos, a hacer cosas disruptivas, innovativas en términos de desarrollo urbano, en términos de incluir espacios públicos de calidad en los proyectos propios. Ya, sin embargo, comenzamos a tener una generación más joven que comienza a ver inclusive la posibilidad de generación de plusvalía en este tipo de proyectos. Bueno, pongamos lo que vemos en 4 grados norte, ¿verdad? Hay un par de proyectos ahí que sin decir los nombres, ¿no? Pero han abierto plazas públicas y eso genera un enorme valor comercial, un enorme valor a la plusvalía, inclusive de las viviendas que ahí se encuentran, y entonces comienzan a ver cómo la creación de ciudad, la generación de espacios públicos, la posibilidad de tener un diseño inmobiliario pensado en una ciudad de 15 minutos, me genera un valor como desarrollador, como proyecto, y que entonces me puede permitir eso volverlo a multiplicar. Entonces, creo que el reto va un poco romper ese cortocircuito que existe hoy entre las autoridades públicas y sus capacidades o necesidades y la visión del desarrollo inmobiliario. Pero veo que comenzamos a dar pasos hacia eso. ¿Hay algún caso de estudio cercano que ustedes me pudieran compartir de decir, veamos lo que pasó aquí y tal vez no tan lejos o tal vez más lejos de esa Guatemala que puede ir creciendo para aprender y para decir, esto es a lo que deberíamos de apostar, sin perder la posibilidad de ese desarrollo económico local y ser un poquito más disruptivos en esa creación? Casos hay creo que varios, digamos, a nivel de la región. Siempre nosotros miramos del lado colombiano, ¿verdad? Bogotá, Medellín son ciudades ejemplo, digamos, en sus cambios y transformaciones que han logrado. Con varios elementos que tal vez vale la pena mencionar que hacen falta en la política y en el entorno guatemalteco.
La claridad de que muchos de esos cambios van a necesitar el Estado, va a necesitar el Papa Estado, Papa Gobierno, decía Carlos, pero una institucionalidad renovada que piense las ciudades y esos proyectos desde lo nacional y que sea capaz de anclar presupuesto público a esos proyectos. Eso no tenemos, ¿verdad? Nos hace falta un ministerio de desarrollo urbano, una institucionalidad que sea la encargada de apoyar los municipios en esa transformación urbana que estamos planteando. La segunda es que probablemente la unidad administrativa en la cual estamos nosotros, que es el municipio, se queda muy corto también frente a esas problemáticas. Esas ciudades que han logrado esos cambios son ciudades metropolitanas, ¿verdad? Y creo que todavía la reflexión del país sobre las entidades metropolitanas, la forma de crear esos mecanismos de gobernanza a una escala más allá del municipio, hace falta, ¿verdad? El caso de León es muy emblemático. La ciudad de León, León, canceló la escala del departamento para crear la escala metropolitana encargada de la gestión de esas transformaciones que ha conocido León en espacios públicos, en renovación urbana, en cambios de ciclovía. Se creó una agencia urbana de esa entidad metropolitana y dejó de lado la estructura clásica que viene desde Napoleón del departamento. Entonces, esa innovación también está en lo institucional y se requiere plantear de manera muy fuerte. Otro ejemplo de la parte mexicana, por ejemplo, que me parece muy interesante, son los presupuestos participativos, ¿verdad? Que también aquí Guatemala lo ha estado tratando de impulsar, pero que justamente la semana pasada estábamos en un evento con la exalcaldesa de Puebla, comentaba cómo logró orientar los recursos a esos proyectos de ciclovías, esos proyectos de movilidad, en parte por esos ejercicios de presupuestos participativos en ciertos barrios donde la gente priorizó ese tipo de inversión frente a otras, porque ellos tenían el derecho de hablar y la posibilidad de hablar, y entonces orientaron hacia esto. Creo que se dio en algún momento ese experimento. En alguna medida nuestro sistema de consejos de desarrollo trata de emularlo, pero creo que hay que repensar un poco los incentivos, la participación en los mecanismos para que realmente nos centramos hacia ese tipo de propuestas. Wow, eso sí, suena retador, pero sumamente viable, porque no están ni tan lejos como para decir esto lo podríamos implementar aquí en Guatemala. Carlos, ¿tú qué le dirías a esta ciudadanía organizada para empezar a promover estos cambios, verdad? Evidentemente vemos varios movimientos emergentes dentro y fuera de la ciudad que han estado apuntando estos temas. El llamado, ¿verdad? Y la queja constante del tránsito, eso es algo que vivimos todos, pero no necesariamente algo que se ha permitido articular de una manera tan directa. ¿Qué le dirías tú a esa ciudadanía organizada que claramente pues tiene un poquito más de voz ya en la agenda y en la discusión pública? Yo creo que el reto ahí es la articulación, porque lo que tenemos hoy es una fuerte dispersión de estas organizaciones. Creo que comienzas a tener espacios donde la voz se está levantando, donde las propuestas están siendo muy buenas y ya no va solo a la parte de la propuesta de yo necesito A o B, sino de una vez tenés iniciativas que te dicen, mira, lo puedes transformar de esta y esta manera. Lo que creo es que esa voz no está siendo muy fuerte porque hay otros sectores, ¿verdad? Obviamente, de sociedad civil que pueden tener una presión o una voz más fuerte ante la política, ante los políticos. Y entonces, la organización de estos sectores creo que es bien relevante. Estas organizaciones tenemos nosotros con Jan, de hecho, hemos tenido muchas iniciativas de tratar de conformar lo que se llama un observatorio ciudadano o un observatorio metropolitano, donde entonces ya unís a toda esta sociedad civil y el planteamiento que hacen ya es en conjunto de poder inclusive no solo proponer, sino que también auditar y poder solicitar transparencia, eficiencia en el manejo de los fondos y toda una serie de elementos, creo yo, relevantes en ese sentido. Esto lo que te debería de ayudar también es a tener un posicionamiento importante que no hemos logrado, a pesar de que cada campaña tratamos de hacerlo, de una discusión seria de alto nivel sobre quiénes son los que van a llegar a gobernar, por lo menos en las municipalidades de las principales ciudades del país, ¿verdad? Poderlos sentar y pedirles, queremos respuestas, queremos propuestas, quieren nuestro voto, queremos escuchar qué es lo que van a plantear. Desgraciadamente no hemos logrado tener, digamos, esa madurez democrática en ese sentido. Lo voy a decir, no madurez por parte de la sociedad civil, sino de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, creo que en medida que logremos nosotros articularnos de esa manera, vamos a poder hacer presión, no solo en el durante, sino que muy importante, en el momento político en el cual sean las elecciones, para poder escuchar, digamos, algunas propuestas un poco más disruptivas en ese sentido y, bueno, salir un poco de la lógica que ya nos arrastra varias décadas, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Y bueno, ustedes desde Nueva pues han empezado a generar ese capital humano especializado para poder atender estos proyectos desde las soluciones que claramente van de diferentes demandas por diferentes actores. Que ¿me podrías explicar un poquito más, Jan, si en ese sentido, ¿será que tienen que existir más espacios, incluso desde el mercado, que estén pensando en estas soluciones, que trasciendan un poco las soluciones que están, o las ofertas económicas que están presentando los desarrollos inmobiliarios, que digamos que son uno de los principales catalizadores, ¿verdad?, de crecimiento de las ciudades a nivel de infraestructura? ¿Qué más hace falta en ese sentido? ¿Será lo técnico o es más que todo? Porque hemos hablado mucho de la política, pero ¿será que tenemos suficientes mentes pensando esto o tal vez es una carencia de las universidades? ¿Podría ser? Esa es una muy buena pregunta y creo que todavía hace falta mucha masa crítica. En la área metropolitana un poco menos, pero en el interior es crucial. No contamos con una carrera, por ejemplo, de urbanismo, como muchos países del mundo tiene. Carlos se presenta diciendo soy arquitecto de pecado original y urbanista de profesión. ¿Pero por qué? Porque tiene que agarrar una profesión distinta, la arquitectura, para llegar al urbanismo. Y eso así pasa con muchos colegas, a diferencia de los países desarrollados que tienen carreras especializadas en pensar las ciudades y en trabajar las ciudades desde esa visión integral que estamos tratando de plantear, que además ha cambiado en la actualidad por todo ese tema de repensar la naturaleza alrededor de la ciudad. El pensador del urbanismo actual tiene que ser un poco biólogo, tiene que pensar la parte natural muy fuertemente, tiene que pensar la infraestructura verde, no solamente la infraestructura gris. Entonces sí hay definitivamente un reto de masa crítica que se necesita hacer ahí. Lo segundo es, como tú dices, un poco un posicionamiento empresarial donde ya, digamos, la respuesta no es solamente del lado del mercado y la plusvalía y el rendimiento inmobiliario, sino que la conciencia que somos parte de una ciudad y que la conformamos y al final queremos vivir ahí, nuestros hijos también, plantear proyectos que sean un poco más afines a lo que la ciudad necesita y requiere, y eso obviamente en las soluciones inmobiliarias tiene mucho que ver, ¿verdad? Las soluciones de cajita de fósforo para personas, porque yo quiero rendimiento inmobiliario absoluto frente a una municipalidad o un estado que no me exige, es también tener poca visión y poca responsabilidad frente a crear ciudades y tener entornos más propicios a todos, ¿verdad? Entonces creo que hay todo un trabajo interno de crítica que muchos están haciendo, hay colectivos de desarrollo inmobiliario, hay asociaciones de desarrollo inmobiliario, por ejemplo, que van mucho más en esa perspectiva, donde pues efectivamente se plantea lo social desde una arista más genuina de contribución a la ciudad que realmente una lógica de mercado per se, ¿verdad? Excelente. Y bueno, entonces para ir un poco cerrando la discusión, quisiera preguntarles si hay algunas palabras que les quisieran dejar ustedes a la audiencia para ir sembrando un poquito más de esa semilla de curiosidad, para ir aprendiendo de estos temas, dado que como decimos, ¿verdad? No es algo que tenemos tan enraizado. Bueno, de mi lado, por ejemplo, yo soy politóloga y esto es un temita que se toca ante algo tan grande que trasciende y pues cruza todas nuestras vidas y creo que de toda la ciudadanía que va a participar en algún momento en algún proceso electoral y pues tiene que tener ahí un poquito ojo más atento. Definitivamente el tema de las ciudades es muy motivante, ¿verdad? Yo así escuchaba ahora recientemente en la charla que decía Jan, que tuvimos la semana pasada con varios expertos de Latinoamérica, decía, se ha demostrado que el urbanismo, quien estudia urbanismo y quien trabaja urbanismo es no me acuerdo el número, pero de las 5 profesiones más felices del mundo. Han hecho estudios, son personas que se levantan felices todos los días de su trabajo porque al final tu impacto, por pequeño que sea, en cada cambio que haces en la ciudad, es enorme en cantidad de los usuarios que pueden beneficiarse de ese impacto. Cuando yo diseño un espacio público, por más pequeño que sea, cuando yo mejoro las condiciones de una peatonalización, cuando hago propuestas más estructurantes de transporte público, el impacto de beneficio que genera en la población es sumamente importante. Somos un país de ciudades, somos un mundo de ciudades, cada vez vamos a ser más personas viviendo en el mismo espacio y en la medida en que mejor intervengamos en generar ciudades de alta calidad, nuestra calidad de vida va a ser mucho mejor, ¿verdad? Pensar en que vamos a poder tener parques para llevar a nuestros hijos, para salir a correr, lugares seguros, bien iluminados, comercio cercano, no tener que pasar 3 horas en el tráfico para ir y 3 para regresar. Digamos, todos esos son elementos que efectivamente se necesitan, obviamente de plata, pero sobre todo de diálogo y de voluntad política. Y hay una ventana de oportunidad enorme. El hecho de que estemos tan hundidos en el fondo del pozo en ese sentido
nos permite que cada uno de los pasos que demos genere un impacto interesante para esto. Gracias por esa nota tan optimista. Y bueno, Jan, y para ir de nuevo cerrando con esta idea de que lo que estamos aprendiendo hoy es de innovación y de cómo retar para catalizar ese cambio, ¿qué nos podrías decir que podría ser este primer punto de partida que no podemos perder de vista para que esta gestión de la innovación sea posible? Sí, creo que para los estudiantes que están interesados en el tema de innovación, el espacio urbano es un objeto fantástico de aprendizaje, porque primero mezcla esa dimensión compleja, ¿verdad? Y como cualquier proceso de innovación en la política pública, lo complejo es la dimensión donde nos movemos. Requiere de un conjunto de actores que estén expresando sus deseos de transformación, no sin conflictos, porque obviamente la gobernanza urbana está hecha de muchos conflictos, de muchos intereses, de mucha capacidad de entender los bloqueos, las capacidades de veto que pueden tener algunos, o pues las movilizaciones, las coaliciones y las estrategias que debe tener un gobierno local, por ejemplo, y una autoridad para movilizar a sus ciudadanos. Requiere el experimento, como hemos mencionado, requiere de hacer pequeñas cosas que poco a poco van a mostrar transformaciones que se necesitan escalar. Requiere de cambios institucionales y marcos legales también. Hay que recordar que un gobierno local tiene una capacidad de emitir sus propias reglas, normas. Entonces es un mini gobierno, es un mini, no solo gobierno, que también es un mini congreso que puede plantear sus propias normativas que capitalizan todos los planteamientos que se hacen. Experimentar, innovar desde la esfera del conocimiento local y del urbanismo local es definitivamente abordar en conjunto de aristas y estudiarlo como lo está planteando así Diálogos en esa propuesta académica desde esa vertiente de la innovación nos parece muy, muy interesante y un objeto fascinante para los colegas que en política pública quieren aprender de una forma distinta. Bueno, pues excelente. Muchas gracias por el aprendizaje que nos dejan el día de hoy. Muchísimas gracias por ti, gracias a Diálogo. Hemos aprendido que transformar una ciudad no es solo cuestión de diseño, sino de voluntad política, organización ciudadana y visión de futuro. Hoy vimos cómo la bicicleta puede ser un vehículo no solo de movilidad, sino de cambio social. En el próximo capítulo conoceremos la experiencia de laboratorios de innovación, su trabajo e impacto. Si te gustó este episodio, compártelo, suscríbete y síguenos en redes sociales como Diálogos Guate. Hasta la próxima.